Muy buenas tardes para todos. Soy el profesor Yael Contreras Rangel. En el día de hoy nos hemos reunido para presentarle a todos ustedes, el auditorio, la unidad didáctica número 1, conceptos importantes de la gerencia integral de proyectos dentro del curso Gerencia Integral de Proyectos, Estrategia y Acción. Esta temática, esta unidad, denominada concepto importante de la gerencia integral de proyectos, tiene los siguientes contenidos: definiciones y conceptos clave, ciclo de vida de un proyecto, planificación estratégica del proyecto, la identificación y gestión de los interesados, el análisis de factibilidad de riesgo, el desarrollo de un plan maestro de proyecto y la evaluación de impacto del proyecto. Los objetivos de la unidad didáctica es definir los conceptos clave de la gestión integrada de proyectos, identificar los componentes del ciclo de vida del proyecto, explicar la planificación estratégica del proyecto y analizar la gestión de los interesados, explicar la factibilidad y riesgo y desarrollar un plan maestro de proyectos, explicar la evaluación de impacto de proyectos. A continuación, vamos a desarrollar la primera temática sobre cómo se definen los conceptos clave en la gestión integral de proyectos. Primero vamos a definir qué es un proyecto. El PMU define el proyecto como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio o resultado único. Los proyectos pueden ser independientes o formar parte de un programa o un portafolio. Como podemos observar, la definición contempla que es un esfuerzo temporal. Eso implica que tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización del proyecto. Por otra parte, el proyecto va a generar o un producto, o un servicio, o un resultado. Cualquiera de los tres son únicos, ¿sí? En un tiempo establecido previamente, ¿sí? Para desarrollar ese producto, obviamente el director de proyecto va a gestionar unos recursos, ¿sí?, financieros y un personal, y por supuesto la calidad de un producto. ¿Qué es la gestión integral? Antes de definir el concepto de gestión integral del proyecto, yo quise definir qué es la gestión integral. Tejada y Peña, dentro de su artículo, publican, señalan que la gestión integral es aquella que involucra y armoniza el medio externo con el medio interno. Es decir, articula tanto el medio interno con el medio externo de la organización, el cual procura generar una claridad en la conducción y el gobierno de la organización hacia los horizontes definidos por la empresa. Tal como lo pueden ver en la gráfica, la interacción de esos diferentes planes y proyectos, donde lo que se busca es poder articular tanto los procesos y productos a nivel del contexto interno, del entorno interno de la empresa, como lo plantea el PMU séptima edición, y el entorno externo. Ambos deben estar articulados y orientados, dirigidos hacia una conducción exitosa y que tenga gobernabilidad tanto de los procesos como de cada una de las actividades que se desarrollan dentro de la organización hacia donde está dirigido el horizonte o la misión o los objetivos de la empresa. Ahora sí definamos qué es la gestión integrada de proyectos. La gestión integrada de proyectos es Cere y Asana lo definen como la coordinación de todo el elemento de un proyecto, incluidas las tareas, los recursos, las partes interesadas y los entregables. El objetivo de la gestión integrada de proyectos es garantizar que los procesos se ejecuten de manera correcta y se logren los objetivos planteados. Tal como lo pueden ver en la imagen, todos los procesos, las actividades están articuladas, ¿sí? Inclusive dentro de ese contexto deben estar articuladas para el logro precisamente de los objetivos planteados. ¿Qué es un problema? La UNIVI lo define como la situación indeseada que ocurre en un momento dado y produce cambios en los objetivos previstos y distorsionan la realidad. Como lo pueden ver en la imagen del periódico El Tiempo, el colapso del puente de alambrado que conecta a Quindío con el Valle del Cauca se hundió. Entonces, comparémoslo con la definición donde dice una situación indeseada. La caída de ese puente, obviamente que es una situación indeseada,
que ocurrió en un momento determinado, es decir, en el abril 3 del 2024, y que generó cambios en los objetivos previstos y distorsiona la realidad. ¿Sí? Como pueden ver, pues estaban, por ejemplo, en el caso del camión, de la tractomula que ustedes pueden ver ahí, inclusive los carros accidentados y chocados, pueden observar que si ese tractomula o ese camión iban a hacer la entrega de, por ejemplo, en la distribución de determinados productos, pues eso trastocó los objetivos productos que tenían para la entrega en un tiempo determinado. Por eso dice que distorsionan, afectan los objetivos y distorsionan la realidad. Dice también UNINI que los problemas se pueden generar por errores humanos, técnicos de planificación, o se pueden expresar en forma de carencia o necesidad no cubierta. Como pueden observar, en este caso, el puente puede inferirse que el hundimiento del puente puede haber ocurrido por errores de planificación o por errores técnicos, por falta de mantenimiento, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso también va a afectar, como lo vamos a ver adelante, va a generar un conflicto que es, ahí afectó el libre tránsito, la viabilidad. ¿Sí? Veamos más adelante otros conceptos. ¿Qué es un conflicto de proyecto? ¿Qué es un conflicto de proyecto? Serer lo define como aquel que se produce entre una realidad actual y otra de futuro, que será distinta porque va a cambiar respecto a la anterior, fruto precisamente de esa idea o de ese problema que hace necesario un planteamiento de cambio. Es decir, el problema, como lo pueden ver en la fotografía del tiempo, en el colapso de la estructura de la tribuna del estadio de fútbol Guillermo Plaza, ¿qué se observa? Pues hubo allí un problema, que las gradas se vinieron abajo y los pisos de la cancha se vinieron abajo. Tanto los pisos se cayeron de la edificación como también las gradas se vinieron abajo. Ese fue el problema, pero que va a generar un conflicto porque impide el uso de las gradas, de la cancha, el uso del estadio para el público, donde el público lo pueda usar. Entonces, allí hay una realidad actual que es la cancha que se cayó, destruida de la estructura de la tribuna, se cayó. Esa es una realidad actual. ¿Y cuál es otro futuro? Pues que hay que reacondicionar, hay que construir otra vez la tribuna del estadio de fútbol Guillermo Plaza. Entonces, por eso hablan de una realidad actual, que es la que ustedes están observando, y una realidad futura, que es subsanar ese conflicto que presentaba en ese momento el estadio de fútbol Guillermo Plaza. ¿Qué es el portafolio, el programa y el proyecto? ¿Y cuál es su interacción? El portafolio es la colección de componentes del programa, del proyecto o de otros trabajos, según los estándares específicos que agrupan y facilitan y gestionan efectivamente la tarea y el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa. Esta definición de Bravo y también establecida en el PMBOK del 2021, como lo pueden ver en la gráfica, hay una planeación estratégica en la cual se establece ese portafolio que es el que va a agrupar, es la categoría que va a agrupar los programas y los proyectos. Existe dentro del portafolio, el director del portafolio es el que va a dirigir el portafolio como techo, como componente, como categoría que va a articular los programas. Un portafolio puede contener un programa, dos programas o uno o dos programas, pero puede también contener un proyecto solo. O sea que el proyecto puede ir solo dentro de un portafolio. Pero los programas también pueden tener a su vez uno o dos proyectos. ¿Sí? A su vez los proyectos tienen algunos subproyectos. El director del proyecto es el responsable de direccionar tanto los proyectos como los subproyectos. Y el director del programa, obviamente, el del programa. ¿Qué es un programa? Es el conjunto de proyectos gestionados de manera coordinada que se articulan alrededor de un objetivo único y que sirve para generar beneficios en la organización
que no podrían ser generados por el desarrollo de proyectos que lo conforman si fueran hechos individualmente. Entonces, aquí de esta definición, que es importante tener claro que el portafolio está orientado a lograr un objetivo único. Ese objetivo único se va a alcanzar a través de diferentes proyectos. Por eso se articula. Pueden haber 2, 3, 4 proyectos, pero todos los proyectos se están desarrollando para alcanzar un objetivo único. Y cuando esos proyectos, la suma de esos proyectos para alcanzar ese objetivo único es lo que denominamos un programa, ¿sí? ¿Qué es un proyecto? Ya lo definimos anteriormente y reiteramos que es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para lograr un producto, un servicio o un resultado único. Entonces, como se dijo anteriormente, un proyecto puede pertenecer a un programa. Un programa puede tener 2 o 3 proyectos, pero un proyecto puede estar solo, puede desarrollarse, no pertenecer al programa, sino pertenecer directamente al portafolio. Además, el proyecto también puede presentarse solo. ¿Cuál es la importancia de la estrategia de proyecto? La importancia en la actualidad, la importancia de la estrategia de proyecto es que permite apoyar la dirección eficaz de la dirección de proyecto y enfocado más en los resultados que en los entregados. Es decir, el proyecto permite dinamizar, flexibilizar lo que es la dirección, la gestión para el logro de los resultados, el logro de los objetivos de la empresa, la organización. Y está orientada más hacia el resultado que hacia el entregado. Entonces, en los principios, en la guía del PMU, la dirección de proyectos está contemplada por algunos dominios, como es el dominio interesado, el del equipo, el enfoque, la planificación, el trabajo del proyecto, la entrega, la medición y la incertidumbre. ¿Cuáles son los principios de la dirección de proyecto? La dirección de proyecto, según el PMU 2021, tiene 12 principios. Ser un administrador diligente, respetuoso y cuidadoso. Crear un entorno colaborativo de trabajo. Involucrarse eficazmente con los interesados y enfocarse en el valor. Estas 4 categorías las involucré porque ven que tienen que ver específicamente con el director ya en sí mismo, en el cual tiene que demostrar algunas habilidades o destrezas personales que tiene que ser una persona que muy diligente, respetuosa y cuidadosa, tiene que trabajar para promover un entorno de trabajo colaborativo, se debe involucrar con los interesados y enfocarse en el valor. Después tenemos otro principio, reconocer y evaluar y responder a las interacciones del sistema, demostrar conductas de liderazgo, adaptarse con base al contexto, incorporar la calidad de los procesos y los entregados. Como puede observarse, aquí ya tiene que ver específicamente con su trabajo de dirección o de gestión, en el cual él debe, lo fundamental, ver cuáles son, estamos hablando de proyectos integrales, hay todas las interacciones del sistema, de los planes y de los entornos, es fundamental. ¿Sí? Un director de proyecto todo gerente, lo primero que debe mostrar es una conducta de liderazgo. No se justifica, como en algunos casos uno lamentablemente escucha a un gerente o a un director decir que no tiene liderazgo. Eso no puede ocurrir. O sea, todo director de proyecto, todo gerente, lo primero que debe cultivar es su liderazgo, su capacidad de influir sobre los demás, su capacidad de orientar, hablar claro, preciso y orientar, dirigir al grupo, motivar al grupo para alcanzar los objetivos y el producto a realizar o a desarrollar. Adaptar con base en el contexto, esta función es fundamental. Ir adaptando con base al contexto y a las dinámicas. Incorporar la calidad en los procesos y los entregables. Cuando hablamos de dirección de proyectos, hablamos de gestión integral. Estamos hablando de calidad también. ¿Sí? La calidad tiene que incorporarse tanto a los procesos como al entregable que usted va a desarrollar. ¿Cuáles son los principios de la dirección de proyectos? Seguimos con estos últimos. Una característica es que el director de proyecto debe saber navegar en la complejidad, porque es el pan de cada día, la dinámica, la realidad actual, es que vivimos una complejidad y en el desarrollo del proyecto, en la gestión del proyecto, se va a presentar esa complejidad.
y tiene que tener la habilidad, la destreza para saber navegar en la complejidad. A optimizar la respuesta a los riesgos, de ahí que es importante que cuando uno tiene está dirección de los proyectos, lo primero existe un plan de riesgo que tiene que establecer, pero una vez que está, tiene que el gerente, el director de proyectos, optimizar esa respuesta a los riesgos. Por eso tiene que estar alerta, observar, hacer un monitoreo constante y continuo para que pueda dar esa respuesta. El monitoreo es fundamental y el seguimiento es fundamental, hacerlo y de manera efectiva y mediante la implementación efectiva del plan para poder tener esa respuesta efectiva a los riesgos. Adoptar la adaptabilidad y la resiliencia. La adaptabilidad, bien sea al producto o a los retos, a los riesgos que ocurran, o al producto por el usuario, hay que adaptar el producto. Y la resiliencia, saber superar todas las dificultades que se nos presenten, verlas como aprendizaje o verlas como oportunidad para ser creativos o innovadores y seguir adelante en la actividad, en el logro de los objetivos del proyecto. Permitir el cambio para lograr el estado futuro. Un director de proyecto o una persona que esté gestionando un proyecto debe fomentar, facilitar el cambio, fomentar la creatividad, la innovación para lograr el cambio. Si no hay creatividad y no hay innovación, pues no vamos a fomentar y vamos a permitir el cambio. ¿Qué es el dominio del enfoque de desarrollo y del ciclo de vida? Como lo podemos ver, dice, el PMU 2021 tiene el dominio del enfoque de desarrollo. Este dominio pues aborda las actividades y funciones que están asociadas al enfoque de desarrollo, que lo vamos a ver más adelante, la cadencia y las fases del ciclo de vida del proyecto. Y está definida como el medio utilizado para crear y desarrollar el producto, servicio o resultado durante el ciclo de vida del proyecto. Ya, el enfoque de desarrollo es cómo nosotros vamos a crear y desarrollar el producto, bajo qué condiciones, bajo qué lapso y cómo lo vamos a planificar o a establecer ese desarrollo. Parte, la secuencia y los productos intermedios que podemos lograr. Ya en la siguiente lámina vamos a ver cuáles son esos tipos de enfoque. Los resultados deseados del enfoque son los siguientes. El enfoque de desarrollo consistente en los entregables del proyecto. Eso es fundamental. En un proyecto lo que siempre debe tener presente el director es cuál es el entregable que voy a generar, hacia dónde voy, tenerlo claro. El ciclo de vida del proyecto consiste en fases que conectan la entrega al valor del negocio para los interesados desde el comienzo hasta el final del proyecto. Entonces, el ciclo de vida del proyecto, como dijimos inicialmente, hay un tiempo donde se inicia y donde termina. Cuando se termina, tiene un cierre de ese proyecto. Pero en ese interfaz entre inicio y cierre, hay una fase de preparación y planificación. Hay una fase de diseño, una fase de desarrollo o de ejecución. Hay una fase de monitoreo y, por supuesto, una fase de cierre del cierre del proyecto, que es cuando después de entregar el producto, toda la parte de documentación o los artefactos que se utilizan deben ser sistematizados. Un ciclo de vida del proyecto que consta de fases que facilitan la cadencia de entrega y el enfoque de desarrollo necesario para lograr los entregables del proyecto, ¿sí? O sea, los resultados que se desean siempre, que esas fases que están establecidas, que las acabo de mencionar, deben tener una cadencia de entrega. ¿Y cuál es el enfoque que vamos a utilizar para generar esos productos o prestar esos servicios o los resultados que esperamos? Ya lo vamos a ver a continuación. Concepto. ¿Qué definiciones son pertinentes en el enfoque de desarrollo y el ciclo de vida del proyecto? Un entregable es cualquier producto, resultado, capacidad única y verificable para ejecutar un servicio que se debe producir para completar un proceso o una fase de un proyecto. Eso es un entregable, ¿sí? Puede ser el de cierre del final, puede ser el de un proceso o puede ser el de una fase. Entonces tenemos, entregable puede ser el de un proceso que generó un producto inicial para otro proceso, puede ser el de una fase del proyecto o puede ser el entregable del proyecto, ¿sí?
Veamos, si estamos haciendo una casa, entonces el proceso de instalación de la parte eléctrica es cuando el electricista o el ingeniero eléctrico entrega ya instalado la parte eléctrica, puede ser un entregable para él. Él le forma la parte de ese proceso de darle a la casa, instalarle todo el sistema eléctrico. El de una fase, por ejemplo, si usted va a elaborar las bases de la casa, pues un entregable, ya terminó la fase dentro de la etapa previa o preliminar, hacer las bases de la construcción de la casa. Es una fase, es un entregable, ¿sí? Tiene la primera fase. O el proyecto definitivo cuando usted entrega la casa al usuario ya de manera final, aquí está su casa. Ese es el entregable, su casa. Enfoque de desarrollo. Ahora veamos los enfoques de desarrollo que los mencionamos. Es el método utilizado para crear y desarrollar el producto. Veamos que los enfoques de desarrollo son métodos que sirven para qué, cómo vamos a crear y cómo vamos a desarrollar el producto, el servicio, el resultado, ¿sí? Durante el ciclo de vida del proyecto, es decir, donde inicia y hasta donde termina. Tal como un método predictivo, ese es el enfoque de desarrollo que es predictivo, es iterativo, es incremental, es adaptativo o puede ser híbrido. Esos son los enfoques de desarrollo, el predictivo, el iterativo, el incremental, el adaptativo, que a continuación ahora ya lo vamos a definir para explicar cada uno de ellos. Cadencia. Lo nombramos anteriormente y vemos que es el ritmo de las actividades realizadas a lo largo del proyecto. ¿A qué ritmo? ¿Vamos a un ritmo lento, a un rápido, ¿sí? O vamos o vamos a un ritmo intermedio, ¿sí? Entonces, acuérdense que trabajamos con unos lapsos de entrega de tiempo que tenemos que cumplir. Por supuesto, si hay un ritmo muy lento, lo tenemos que a través del monitoreo identificar para tomar las acciones para acelerar la cadencia del proceso del proyecto, ¿sí? Ciclo de vida del proyecto. Es la serie de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su finalización. ¿Sí? Ese es el ciclo de vida del proyecto. Empezó aquí y terminó en la fecha de cierre, la fecha de finalización del proyecto. Pero en esa hay una fase, ¿sí? Una fase de inicio o de preparación, de planificación, una fase de ejecución, una fase de monitoreo y seguimiento y, por supuesto, la fase de cierre del proyecto. Conceptos. Vamos a definir los enfoques, que es importante que conozcamos los enfoques. ¿Qué es el enfoque predictivo? El enfoque predictivo dice planificación correcta y detallada es clave. El enfoque predictivo se hace una planificación rígida, al detalle del comienzo hasta entregar el producto. Eso depende también del tipo de producto que vamos a entregar, ¿sí? Entonces, es el medio que prioriza la planificación del alcance del proyecto, la estimación del tiempo y los costos asociados a las actividades requeridas para desarrollar el producto. Luego realiza un seguimiento de la ejecución de las tareas y la entrega de los resultados hasta su finalización. Aquí cabe destacar que es importante el plan de monitoreo y seguimiento. Esto hay que hacerse técnicamente, hay que hacer el plan. Uno de los aspectos relevantes aquí es destacar que hay veces no se le da relevancia al monitoreo y seguimiento y es fundamental para lograr tener el producto en el tiempo establecido. Ejemplo, construcción de una línea de metro, que ahí tiene un enfoque predictivo. Un puente, un enfoque predictivo. El desarrollo de un software crítico, un diseño de un programa académico. Se puede utilizar el enfoque predictivo porque se pueden hacer una planificación a mediano o a largo plazo, bastante rígida, estableciendo al detalle cuáles son las actividades que se van a realizar. El enfoque adaptativo. Aquí vemos este concepto que es importante tenerlo porque hay un capítulo en el PMU de séptima edición específicamente del enfoque adaptativo. Dice que la adaptabilidad se refiere a que es necesario que el equipo del proyecto establezca una visión clara al inicio del proyecto. Es decir, usted tiene una visión hacia dónde va el proyecto y qué es lo que se quiere y cuáles son los requisitos iniciales conocidos, ¿sí?
Estos requisitos se van a refinar, a detallar, a cambiar y a reemplazar de acuerdo con los comentarios del usuario, el entorno o algunos eventos inesperados. Allí la planificación ya no está rígida, es más flexible. ¿Sí? Este enfoque adaptativo es fundamental. ¿Sí? Para que lo que importa cuando usted utiliza el enfoque adaptativo es que tenga la visión clara hacia el inicio del proyecto. ¿Y cuáles son los requisitos iniciales para evitar pues cualquier situación que limite el cumplimiento o el desarrollo del producto? Entonces, ahora, estos requisitos iniciales en el enfoque adaptativo usted los puede mejorar, los puede refinar, los puede adecuar, los puede adaptar de acuerdo al usuario o a cualquier situación imprevista, o se puede hacer un cambio o un ajuste, ¿sí? De acuerdo a los entornos también, ¿sí? Ejemplo, un proyecto tecnológico o un proyecto de investigación. Cuando usted hace un proyecto tecnológico o hace un proyecto de investigación, pueden haber muchos cambios, mucha dinámica. Una investigación experimental es normal que tiene que haber, es de enfoque adaptativo, porque en una investigación van a existir muchos imprevistos en un laboratorio que no, si estamos trabajando con unos microorganismos, observando el crecimiento, de repente no se da, no ocurre, y entonces hay que hacer unas adaptaciones. La investigación es común utilizar el enfoque adaptativo. Iterativo. El enfoque iterativo son periodos de tiempo en los que se construyen productos en cada uno de estos periodos y que permiten ensayar diferentes ideas para aclarar el enfoque y los requisitos. Están los teléfonos móviles como ejemplo y los refrigeradores. Son propios de enfoque iterativo. ¿Por qué? Porque a medida que usted va desarrollando el producto, la prestación del servicio, usted va haciendo, ajustando, usted va realizando y va ensayando diferentes ideas que le permitan el alcance del producto, que le permitan el logro del producto. ¿Sí? Ahora, el enfoque incremental son periodos de tiempo en los que se construyen en cada uno de estos periodos entregables que a medida que avanzan los incrementos, el producto se va completando. Desarrolla de una manera progresiva características y funciones. El ejemplo de la casa que les decía, usted arranca con las bases, después puede levantar todo lo que son las paredes, eso ya es incremental, después de las paredes puede colocar ya la parte del sistema eléctrico y después techo y como último, pues ya el acabado final de la casa, obviamente debe haber previamente en ese poquito debe haber creado la estructura de las aguas, tanto las aguas de consumo humano como las aguas que van a desembocar, que no son para el consumo. Entonces, en una casa se observa fácilmente el enfoque incremental. Usted va haciendo por fases cada entregable, cada producto, y cada producto va permitiendo, va facilitando que se avance en la entrega final, en la entrega, en el desarrollo o en la elaboración del producto final o la prestación del servicio. ¿Cuáles son las fases de un ciclo de vida de un proyecto? Entonces veamos esos conceptos. Viabilidad. Esta fase determina si el caso del negocio es válido y si la organización tiene la capacidad de entregar el resultado. Entonces, como podemos ver, el caso, el producto, el servicio es válido. La organización tiene la capacidad para entregar el resultado que estamos estableciendo, desarrollar el producto, o prestar el servicio o alcanzar el resultado esperado. Esa es la viabilidad. La verdad tiene que ver si se puede lograr en el tiempo establecido, si se puede alcanzar con los recursos, si la organización realmente tiene la capacidad. Diseño. La planificación y el análisis conducen al diseño al entregable del proyecto que será desarrollado. La fase de diseño es ya cuando usted hace un análisis y planifica y en un documento o en una maqueta, usted enseña cuál es el entregable en un documento de trabajo, hace un esquema de cuál es el entregable, como en una casa o en una moto, en un carro, usted hace un diseño, unos planos estructurales
cuál es la casa o el diseño de una moto, de un carro que se va a realizar. Construcción. Se realiza la construcción de los entregables con actividades integradas de aseguramiento de la calidad, como le hemos venido reiterando en la casa. En el caso de una moto, de un carro, están los planos hechos, todo estructurado, y el que le va a dar la parte física, la parte de integrar todos esos elementos, va a ser el que construye cuando la moto está hecha, ¿sí? El diseño está en un documento, en una maqueta o en un documento, en unos planes, y el constructor es el que se carga o varios, cada uno va a generar un entregable, y cada entregable integrado va a permitir al final obtener ya la construcción del carro o de la moto ya útil, usable para el cliente. Prueba. La revisión de la calidad final y la inspección de los entregables se llevan a cabo antes de la transición, la puesta en producción o la aceptación por parte del cliente. En el caso de un carro o una moto, una vez que salga de su elaboración, de su desarrollo, obviamente tiene que someterse a una prueba. Un sistema eléctrico en una casa se instala y se somete a una prueba para ver si está funcionando o no. Caso de la fabricación de una nevera. Se termina la nevera, pero hay que probar si está funcionando adecuadamente o no. Despliegue. Los entregables del proyecto se ponen en uso y se completan las actividades de transición necesarias para el sostenimiento, la realización de beneficios y la gestión de cambios en la organización. ¿Okay? Entonces ya es cuando el producto o el servicio se pone en uso, ya empieza a aplicarse, a implementarse el uso del producto. El cierre, se cierra el proyecto, con el conocimiento y los artefactos del proyecto se archivan. Los miembros del equipo de proyecto son liberados y los contratos se cierran. En el PMU están un menú de artefactos que implican un proyecto, ¿sí? Están los diferentes planes, están los diferentes documentos como informes, que se elaboran en los monitoreos. Entonces, todos esos artefactos tienen que archivarse de manera sistemática porque nos sirven como experiencia y se pueden utilizar para casos semejantes o parecidos. Pero ese cierre no solamente está cuando se sistematizan los procesos o los productos, sino también los entregables, digamos así, sino también cómo se desarrollaron, sino también los miembros del equipo del proyecto pues se liberan de sus responsabilidades, de sus compromisos, y los contratos se cierran. Ese es el cierre del proyecto. ¿Qué es la planificación estratégica de proyectos? Cuando hablamos de planificación estratégica, estamos hablando de los elementos más elevados en una organización o en la elaboración de un producto, que tienen que estar articulados con la misión y la visión y los principios de una organización. Entonces, la planificación estratégica está orientada hacia un enfoque estructurado para crear los entregables del proyecto. Ese enfoque debe estar articulado con la misión y, por supuesto, también sobre todo con la misión, pero también con la visión del proyecto y los principios del proyecto. Los entregables del proyecto impulsan los resultados para los que se acometió el proyecto. Aquí es importante destacar que el equipo del proyecto va progresivamente elaborando documentos iniciales del proyecto, como la declaración de la visión, el acta de constitución del proyecto, un caso de negocio o documento similar para identificar y definir cuál es la ruta en la que se va a establecer, cuál es esa ruta para lograr los resultados deseados. ¿Cuáles son los resultados deseados en el dominio de desempeño del interesado? El PMV tiene establecido el dominio de desempeño del interesado, que se ocupa de las actividades y las funciones que están asociadas con todos los interesados, ¿sí? El dominio de desempeño de los interesados es la ejecución efectiva de este dominio de desempeño, tiene los resultados deseados siguientes. ¿Cuáles son los resultados que se esperan, se logren con la gestión del dominio de desempeño, ¿sí?, de los interesados? Primero, una relación de trabajo productivo con los interesados a lo largo del proyecto.
Debe haber un trabajo productivo. Debe haber acuerdo de los interesados con los objetivos del proyecto. Los interesados que son beneficiarios del proyecto brindan apoyo y están satisfechos. Los interesados que puedan oponerse al proyecto o a sus entregables no afecten negativamente los resultados del proyecto. Esos son los que se espera en la gestión del dominio de los interesados. El interesado, ¿quién es? Uno, leyendo lo anterior, ¿quién es el interesado? Es una persona, un individuo, es un grupo, es una organización que pueda afectar o verse afectado o percibirse a sí mismo como afectado por una decisión, por una actividad o resultado de un proyecto, un programa o un portafolio. Es normal que eso ocurra en la construcción de un puente, van a haber organizaciones afectadas, ¿sí? En la implementación, en la reestructuración de un plan de estudio, van a haber muchos interesados, ¿sí? En la denominación de un programa académico, cuando se empieza a trabajar sobre cuál es el trabajo, de cuál es la denominación de un programa académico, ahí se generan conflictos, hay grupos que no están de acuerdo con un cambio por sus perspectivas, por sus enfoques. Todo proyecto, si usted va a generar un proyecto productivo de peces o de cultivo de arroz, obviamente hay personas alrededor de que están preocupadas por el uso del agua, organizaciones que se van a ver afectadas y van a, a exigir, a querer que se les explique bien en qué consiste el proyecto, por ejemplo, de cultivo de arroz, para qué va a servir, o piscícola, cómo está afectando el uso de las aguas, qué uso se le van a dar a las aguas. Eso hay que saberlo generar, eso hay que involucrar a los interesados y tener la habilidad, el liderazgo suficiente para involucrarlos, que más adelante vamos a ver cómo involucrar a los interesados. Análisis de los interesados. Es un método que consiste en recopilar y analizar de manera sistemática la información cuantitativa y cualitativa a fin de determinar los intereses de quienes deberían tenerse en cuenta a lo largo del proyecto. O sea, cada interesado nosotros debemos, cuando hablamos de análisis, sabemos que tenemos que identificar diferentes dimensiones de información y diferentes categorías de información de la gente o de las personas o de las organizaciones y levantar esa información mediante cualquier instrumento, observación, entrevista, encuesta, pues como el caso lo amerite o la necesidad lo amerite. Recopilar y sistematizar esta información y hacerle un análisis cuantitativo o un análisis cualitativo. En el análisis cuantitativo vamos a utilizar las herramientas estadísticas y en el análisis cualitativo, pues la interpretación del análisis de esa información. ¿Para qué? Para ver cuáles son los intereses de quienes, de cada uno de esos interesados. ¿Cómo identifica y se gestionan los interesados? El involucramiento de los interesados, aquí está referido al involucramiento de los interesados, comprende la aplicación de las estrategias y medidas para promover la participación productiva de los interesados. Las actividades de involucramiento de los interesados comienzan antes o cuando se inicia el proyecto y continúan a lo largo del mismo. Cabe destacar de este aspecto, los interesados hay que involucrarlos y es una responsabilidad que el director de proyecto y todos tienen. El gerente está obligado a involucrar, a desarrollar estrategias para involucrar los interesados. Porque de todas maneras, la estrategia es cómo hago para que estos interesados realmente involucrarlos de manera productiva al proyecto. Entonces, esas etapas son identificar, comprender, analizar, priorizar, involucrar y monitorear. Entonces, dentro de los interesados hay que priorizar algunos porque son fundamentales, son claves a la hora de dirigir o de desarrollar el producto, de dirigir el proyecto, de desarrollar el producto. Veamos estos conceptos. ¿Qué es identificar? La identificación de los interesados potenciales del proyecto se realiza atendiendo cuáles son los roles de esas personas, cuál es el área, cuáles son sus intereses, cuáles son los conocimientos, cuál es la expectativa e influencia. Eso es lo que tenemos, eso está en el PMU. Entonces, eso es lo primero que debemos hacer. ¿Quiénes están directamente involucrados en el proyecto? ¿Quién va a sufrir algún impacto? ¿Quiénes tienen cierto nivel de interés o influencia?
quién va a ser el usuario del resultado del proyecto y quién puede estar interesado. Esas son las respuestas que debemos hacernos y dar respuestas para poder identificar quiénes son los interesados. Después de identificar, tenemos que analizar la necesidad, los aspectos de la posición y la perspectiva de cada interesado respecto al proyecto. ¿Sí? ¿Cuál es la relación en cuanto a nos permite comprender los interesados en el mismo análisis de los interesados? ¿Sí? Para ello debemos tener en cuenta cuál es su poder, cuál es el impacto y cuál es la actitud. Cuáles son las creencias y la expectativa y cuál es el grado de influencia. Cuál es la cercanía al proyecto y el interés que tiene el proyecto y otros aspectos. ¿Sí? Puede priorizar. Basado en su análisis, el equipo del proyecto puede completar una priorización inicial de los interesados. Resulta habitual enfocarse en los interesados con más poder e interés como una forma de priorizar el involucramiento. Como lo acabé de mencionar anteriormente, es importante siempre poder priorizar a los que tienen mayor influencia. Ahí ustedes pueden ver en el gráfico poder e interés. Esas son dos variables que debemos manejar. ¿Cuál es el poder y la influencia de ese interesado? ¿Cuál es la influencia y el impacto que pueden tener y el modelo de prominencia dentro del proyecto? Comprender y analizar. El director del proyecto y el equipo deberán tratar de comprender los sentimientos, emociones, creencias y valores de los interesados. Estos elementos pueden llevar a amenazas u oportunidades adicionales para los resultados del proyecto. Aquí es importantísimo esta matriz, sí, y sobre todo que el director del proyecto pues, siempre debe buscar comprender la posición del interesado. Comprendiéndolo le va a permitir analizarlo y buscarle una alternativa de solución o de gestión. Es fundamental. Si yo veo al interesado que está más opuesto, lo voy a ver como alguien enemigo no puedo, tengo que buscar la manera de comprenderlo. De ahí va a partir todo para buscarle cómo involucrarlo o cómo darle respuesta satisfactoria. Entonces aquí tienen la matriz de cómo identificarlo, nombre del contacto, el puesto, el rol, el requisito, la expectativa de interés, el nivel de poder y el nivel de interés. Esta matriz es fundamental para nosotros poder gestionar los interesados. Y, involucrar supone trabajar en colaboración con ellos para presentar el proyecto, obtener sus requisitos, gestionar las expectativas, resolver incidentes, negociar, establecer prioridades, resolver problemas y tomar decisiones. El involucramiento de los interesados requiere de la aplicación de habilidades blandas, habilidades interpersonales, habilidades de liderazgo y gestión de conflictos. Es importante saber escuchar lo que les mencionaba anteriormente, tratar de comprender, de tener empatía con el interesado que se opone, tener mucha empatía para poder ponernos en la posición de ellos, para buscar desde la perspectiva de ellos, cómo nosotros que conocemos el proyecto, que sabemos hacia dónde va, cómo poder articular o minimizar su resistencia o darle una respuesta, una argumentación que le permita cambiar de actitud o por lo menos hacerlo menos resistente. Entonces, dentro de eso tenemos la gestión del tiempo, ¿sí? Estas son las habilidades blandas, la gestión del tiempo, el liderazgo e influencia social, ser flexible a los interesados, resolver problemas, creatividad, iniciativa e innovación, compromiso, habilidades comunicativas, trabajar en equipo, honestidad e integridad. Esas son las habilidades blandas que presenta Mundano. Involucrar. La comunicación con los interesados puede producirse por medios escritos o verbales y puede ser formal o informal. El involucramiento es interactivo, incluye estrategias de intercambio de información con uno o más interesados, tales como conversaciones, llamadas telefónicas, reuniones, tormenta de ideas, demostración de productos, sesiones de trabajo, etc. Cualquiera de esas alternativas se pueden utilizar. Acá las comunicaciones que son dinámicas, flexibles, rápidas, de poco tiempo, generan resultados positivos. Monitorear.
Yo insisto en esta, mi estimado auditorio, insisto en esta función de monitorear, porque es fundamental. Creo que tiene un rol y juega un papel importante en el éxito, en el logro, en el liderazgo y en el cumplimiento y, a tiempo del cierre del producto, ¿sí? El monitoreo se hace en todas las etapas, en las etapas de planificación, en la etapa de ejecución, ¿sí? Y se hacen, ¿sí? Porque y en la fase de diseño, en todas las etapas del proyecto o de la administración, del proceso de gestión, se debe monitorear. El monitoreo es transversal, horizontal y verticalmente a lo largo del proyecto. Los interesados van a cambiar a medida que se identifican nuevos interesados y otros dejan de serlo. A medida de su gestión, usted va a ver que unos cambian y van a aparecer otros, ¿sí? A medida que avanza el proyecto, es posible que cambie la actitud del poder de algunos interesados. Evaluar la eficacia de la estrategia de involucramiento, si es necesario ajustarla, es decir, es una actividad a lo largo de todo el proceso. Ahí están viendo la matriz del monitoreo de los interesados. Abajo están el cuadro de convenciones, que es el actor clave, la estrategia, la actividad específica, el nivel de participación, la retroalimentación. Al interesado siempre hay que mantenerlo retroalimentado de lo que se está haciendo, grado de satisfacción, cuál es la eficacia, cuál es el afinamiento de la estrategia, si no está siendo eficaz o está siendo eficaz de todas maneras, hay que afinar, hay que mejorar, y cuál es la lección aprendida en el involucramiento de esos interesados. ¿Cuál es el análisis de factibilidad y riesgo? Este es un tema fundamental cuando hablamos de los proyectos de administración o de gestión. Hay que tomar, en todo proyecto hay que tomar en cuenta la factibilidad y los riesgos. Vamos a ver qué es la factibilidad. La factibilidad del análisis es la evaluación de los costos, beneficios, rentabilidad e implicación de los factores ambientales, legales, técnicos, políticos, mercados, financieros, social y organizacional para determinar la habilidad del proyecto. Entonces, la factibilidad está orientada hacia nosotros indagar, investigar respecto a esas variables o categorías que acabamos de mencionar, ya sea costo, beneficio, rentabilidad, los aspectos ambientales, por supuesto, legales y técnicos, ¿sí? Porque de repente la organización o el proyecto tiene la capacidad técnica de generar ese producto, ese servicio, o la cantidad de esos productos o servicios que nos están pidiendo. ¿Okay? Y los aspectos financieros, tenemos la disponibilidad, la capacidad financiera para generar esos productos, la prestación de esos servicios. Y desde el punto de vista organizacional, para nosotros decir si es viable el proyecto o no. Entonces, el análisis de factibilidad, como lo pueden ver en el cuadro, tenemos los costos, los beneficios y la rentabilidad, y donde implica esos factores que acabo de mencionar para determinar si el proyecto es viable o no es viable. Aquí se describe cada uno de ese análisis, el producto o servicio, que es corroborar si los beneficios son valorados por el mercado meta comercial, determinar si existe un potencial de posibilidad que existe un número adecuado de clientes. Además, se evalúa la logística, distribución y comercialización para saber si se adecua a las necesidades del mercado. Técnica, evalúa si la infraestructura técnica que posee la empresa puede responder de manera favorable y eficiente para desarrollar el proyecto de negocio que se tiene planificado. También se debe verificar si las personas poseen los conocimientos técnicos para poder utilizar el equipo o el software necesario. Perdón, me regreso. Organizacional. Evalúa si las competencias laborales del equipo actual son las necesarias y suficientes para poder desarrollar y llevar a buen término el proyecto. Eso es fundamental. ¿Sí? En ocasiones se encuentra, como les mencionaba al inicio, que uno le pregunta a un gerente de una finca, ¿cómo contrata usted los empleados? No, como aparezcan, bien aparecen. Pero entonces ya es un personal no calificado. Cuando usted le pregunta, ¿cómo capacita usted a su personal? No, la capacitación es mínima, o por no decir que cero. La parte, por supuesto, si no tiene personal capacitado idóneo, pues realmente la calidad se va a ver afectada, la facilidad de cumplir con los requisitos del cliente o del usuario van a ser muy limitadas.
Financiera. Detallar el monto de inversión inicial requerida por el proyecto, por lo cual es necesario considerar todos los gastos e inversiones que se necesitan antes de comenzar a operar. Igualmente, se debe realizar un estimado de los gastos mensuales fijos en los que incurrirá el negocio, tales como sueldos, luz, renta, gastos. Para eso existen los planes, el plan de compra, que es necesario tenerlo, hacer un análisis realmente de qué se necesita para el proyecto y a través de ese plan de compra hacer unos presupuestos adecuados, reales, auténticos, para nosotros determinar si financieramente, de acuerdo a esos gastos que se van a esas inversiones, la rentabilidad justifica el esfuerzo, el tiempo, porque se puede hacer una alta inversión. Y si la rentabilidad va a ser mínima, pues vamos a contratar si de acuerdo al tiempo requerido y al servicio prestado se justifica. O al revés, si vamos a hacer una gran inversión financiera y en vez de tener una rentabilidad, podemos generar pérdidas. La parte financiera es clave para el éxito del proyecto. Económica, realizar el análisis exhaustivo de la relación costo-beneficio del negocio del proyecto y sopesar ambos aspectos. Se los acabo de señalar cuando les comentaba lo de la parte financiera. ¿Cuál es el costo-beneficio? ¿Sí? Porque si yo hago una gran inversión, un gran esfuerzo de recursos humanos, un gran esfuerzo de tiempo para tener una rentabilidad muy baja o casi nula, pues realmente desde el punto de vista económico tampoco se justifica. Entonces, eso tiene que ver con la viabilidad. Política ilegal. Verificar si el tipo de negocio de proyecto por desarrollar no atenta o incumple alguna ley o norma de carácter municipal, estatal o municipal. Eso es fundamental. En todo proyecto es fundamental nosotros saber si desde el punto de vista político estamos orientados hacia donde las metas del departamento, del municipio están orientadas, y por otra parte la parte legal, si lo que estamos haciendo cumple con las normas legales a nivel local, nacional e internacional. El tiempo aquí es fundamental. Un proyecto, el factor tiempo es lo que lo identifica. Determinar si el tiempo que tiene planificado para llevar a cabo el proyecto coincide con el tiempo real que se necesita para poder implementarlo. Si usted el proyecto no tiene claro cuándo lo debe iniciar, no monitorea el seguimiento y no le hace un control, puede conducirse a fracasar. Aquí esto de la factibilidad, el factor tiempo, usted tiene a este proyecto realmente cuánto requiere mínimo para hacerse, 1 año, 2 años. ¿Sí? Una casa, usted no puede decirle, no, en un contrato yo lo voy a hacer en 2, 3 meses, de acuerdo a sus recursos, porque si es una gran empresa, pues de repente, pero si usted tiene una pequeña empresa y quiere hacer una casa en 2 meses, pues realmente se va a ver limitado en el tiempo y puede colapsar. Entonces eso tiene que ver con la factibilidad. O alguien que va a hacer un proyecto de investigación y lo quiere hacer en 2 meses, pues no es factible, es imposible. Un proyecto de investigación al menos requiere de 6 meses, 8 meses, ¿sí? Pero en 2 meses es imposible hacer un proyecto de investigación riguroso, serio. Ambiental. Determinar los efectos ambientales que produce el proyecto y las implicaciones legales para el proyecto. Debe considerarse las características medioambientales, identificar las regulaciones y restricciones ambientales y de uso del suelo, factores que pueden influir en las características y desarrollo del proyecto. En las empresas que explotan los materiales, las piedras, tienen muchos impactos en el entorno. Entonces tienen que ver, por ejemplo, las cementeras que utilizan piedras, utilizan explosivos, que muchas veces en los sitios al aire libre colocan explosivos y generan impactos en las comunidades próximas, pueden generar impactos a la salud como impacto y causarle daños, grietas o afectar las casas. Entonces, ese impacto en el desarrollo ambiental hay que tenerlo en cuenta para estar seguro de que sí es factible o no es factible el proyecto. Vamos a hablar ahora qué es el riesgo, que es fundamental. El riesgo es un evento o condición incierta que si se produce, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto. Eso lo dice el PMU séptima edición. El riesgo puede generar un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto. Los riesgos negativos se denominan amenazas y los riesgos positivos oportunidad. Entonces, eso lo define así
el PMU, séptima edición. Riesgo general del proyecto es el efecto de la incertidumbre sobre el proyecto en su conjunto, proveniente de todas las fuentes de incertidumbre. El riesgo general a menudo depende de la complejidad, la ambigüedad y la volatilidad. Un factor común del riesgo es el tiempo, digo, el clima, la lluvia. Estos son factores en un cultivo, eh, de, de, de café, por ejemplo, la lluvia o el calor puede afectar, puede negativa o puede también en algunos casos ser una oportunidad. Entonces, ese es el riesgo general del proyecto. ¿Qué es el análisis de riesgo? Es el proceso de valoración de la probabilidad e impacto de las amenazas o oportunidades que podrían afectar los objetivos del proyecto. Eso es lo que yo busco con analizar el riesgo. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia o de que no ocurra? ¿Y cuál es el impacto de si ocurre? ¿Cuál va a ser el impacto de su ocurrencia? Entonces lo pueden ver en el gráfico y abajo tienen las convenciones del proceso general de riesgo que hay que identificar el riesgo de acuerdo al contexto y de acuerdo al proyecto. Usted identifica cuál es el riesgo y de acuerdo a su experiencia y a su capacidad técnica, usted identifica ya cuál es el probable riesgo que pueda afectar ese proyecto. Determinarla, por ejemplo, el que está pintando un carro y lo hace al aire libre y tiene un taller y pinta carro, le llega un caso de un cliente, quiero que me pinte ese carro, y está en época de lluvia y sabe que trabaja al aire libre, pues sabe que el clima, la lluvia, le puede afectar. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de impacto? ¿Cuál es la probabilidad de que llueva en época de invierno? Pues es una probabilidad que ocurra realmente. Ah, que estamos en verano, bueno, la probabilidad de que ocurra es baja. Pero si estamos en invierno, la probabilidad de que ocurra es alta. ¿Cuál es el impacto de que llueva o la temperatura sea muy baja? Pues que la calidad de la pintura del carro me quede mal pintado, ese es el impacto, ¿sí? Me impacta la calidad de la entrega del producto. Encontrar soluciones para cada riesgo. Entonces, yo tengo que encontrar, si yo sé cuál es mi riesgo y tengo una probabilidad baja, media o alta de que ocurra, y tengo claro cuál es el impacto, entonces diseño cuál es la solución que yo debo establecer, debo prever para contrarrestar ese riesgo. Y revisar la evaluación de los riesgos de forma periódica. O sea, periódicamente usted tiene que estar revisando los riesgos. ¿Cuáles son las estrategias para hacer frente a las amenazas? Ya hay diferentes. Evitar. El equipo del proyecto actúa para eliminar la amenaza o proteger el proyecto del impacto. Escalar. Si identificamos un riesgo que no afecta a nuestro objetivo, pero que puede afectar a alguna otra parte de la organización, en este caso el riesgo se pasa al responsable adecuado para asegurar que se reconoce, se entiende y se gestiona adecuadamente. Si usted está en una empresa y sabe que puede existir un riesgo y van a hacer un entrenamiento deportivo, pertenecen a un club de fútbol, son dueños de un equipo de fútbol, ¿sí? Usted es el que se encarga de los materiales, de la vestimenta, del equipo. Pero de repente, si usted sabe que puede ocurrir un riesgo para los entrenamientos del equipo por la lluvia, pues usted le pasa, le informa al responsable, al entrenador físico, al director técnico, mire, tengo información o que en tales días, para cuando usted entrena, va a haber alta lluvia, o van a suspender la energía, o van a suspender el agua, porque si usted tiene un entrenamiento y suspende el servicio de agua o de luz, eso puede afectar. Entonces usted le pasa la responsabilidad pues a quien tiene, le informa, a quien tiene la responsabilidad. Ya no es suya, sino la pasa a otro. Pero el hecho de que usted en un proyecto, en una organización, tenga conocimiento y porque no es de su entorno, no es de su responsabilidad, usted hace caso omiso, no. Acuérdense que estamos hablando de gestión integrada del proyecto. Usted debe escalar ese riesgo al responsable del proceso, de la actividad o de la tarea. Transferir es entregar la responsabilidad de una amenaza a un tercero que maneje el riesgo y para que soporte el impacto si se produce la amenaza. Ejemplo, póliza de seguro, subcontratación o establecer asociaciones. Mitigar
Es el proceso de reducir la amenaza o riesgos potenciales a los que se expone un negocio o un proyecto. Su objetivo es reducir la posibilidad de que se produzca un hecho riesgoso para el proyecto o negocio. Se llama mitigar, prever y para minimizar el efecto o el daño que pueda ocasionar. Aceptar es reconocer la existencia de una amenaza, pero no se planifican medidas proactivas. La aceptación activa de un riesgo puede incluir el desarrollo de un plan de contingencia que se activaría si se produce el evento, o puede incluir la aceptación pasiva, lo que significa no hacer nada. Un ejemplo claro que vivimos en todo el mundo y sobre todo en las universidades fue cuando el COVID-19 apareció y nos sorprendió a todos. Hubo que suspender clases, hubo que mandar a los estudiantes. Y entonces ahí, ¿qué se hizo? Se aceptó el riesgo que nos afectó la dinámica que traíamos del desarrollo de las actividades académicas y se pasó a un plan de contingencia que fue a través, se adecuaron de manera rápida, se capacitaron a los profesores, a los estudiantes, cómo recibir la asesoría a distancia utilizando los medios electrónicos. Y ya de esa experiencia se aprendió y prácticamente ya de esa contingencia lo que se acabó fue un aprendizaje y se convirtió más bien en una oportunidad y en una estrategia que, que se utiliza, al contrario, se utilizó en beneficio de la calidad académica. Explotar. Estrategia de respuesta según la cual el equipo del proyecto actúa para garantizar la ocurrencia de una oportunidad. Porque si se observa que hay una oportunidad, pues se planifica para aprovecharla, para utilizarla. Escalar es cuando una oportunidad se encuentra fuera del alcance del proyecto o que la respuesta propuesta será la autoridad del director del proyecto. Por consiguiente, la red se pasa a la dependencia o persona competente para la que gestiona. Ya descubrimos una oportunidad y nosotros no tenemos la función, la autoridad para realizarla, pues la pasamos al responsable que lo puede hacer, ¿sí? Que lo puede ejecutar, que lo puede, tiene la autoridad para hacerlo. Ejemplo, un director de proyecto puede ver la oportunidad de establecer una alianza con una subcontratista, pero él no tiene la autoridad para un subcontratista, pero de repente el dueño o el cliente que lo pueda autorizar o el dueño de la organización o de la empresa lo pueda autorizar para subcontratar a los servicios de otra empresa. Compartir. Oportunidad implica asignar la responsabilidad de una oportunidad a un tercero que está en las mejores condiciones para capturar el beneficio de esa oportunidad. Es semejante a la que acabamos de mencionar. Mejorar la mejor oportunidad del equipo del proyecto actúa para incrementar la probabilidad de ocurrencia o impacto de la oportunidad. Las acciones de mejoramiento temprano son a menudo más efectivas que tratar de mejorar el beneficio después que se ha producido la oportunidad. Es decir, aprovechar la oportunidad a tiempo. Aceptar reconocer su existencia, pero no se planifica ninguna medida proactiva. ¿Qué es un plan? Es el medio propuesto para lograr algo. Los equipos del proyecto desarrollan planes para los aspectos individuales de un proyecto o combinan toda esa información en un plan global para la gestión del proyecto. Los planes generalmente son documentos escritos, pero también pueden verse reflejados en pizarras visuales o virtuales. ¿Qué es un plan maestro? Plan maestro es el documento donde se organiza una serie de pautas con determinados objetivos e hitos que queremos conseguir y que conllevan una planificación a largo plazo. Es decir, el plan maestro debe tener claro cuáles son los hitos, cuáles son los objetivos y se hace a largo plazo. Se establecen en ese plan maestro las directrices que pueden hablarnos de cómo es el diseño o pueden ir hasta un plan más detallado de presupuesto y organización global del proyecto. El plan maestro, entre algunas definiciones, tenemos que analizar un contexto y estructurar las diferentes alternativas de un proyecto en un plan de acción derivado de la visión para permitir la especificación del producto o resultado. ¿Cuáles son los procesos gerenciales y los procesos de negocio en cuanto a rentabilidad o rendimiento y mejoramiento? Es un instrumento de planificación gerencial que constituye la hoja de ruta del proyecto o programa. Pero en la definición primera, quiero destacar que un plan maestro es fundamental observar esa rentabilidad o rendimiento o ese mejoramiento. Eso lo refiere Martín, ¿sí? Y la UNINI en lo que es un plan maestro.
¿Cómo se diseña y se desarrolla un plan maestro? Entonces, como pueden ver en la teoría que está descrita allí, tomada de Martín y de la UNINE, hay tres componentes fundamentales. Hay que entender la complejidad del contexto, hay que proyectar los diferentes escenarios posibles y, por supuesto, hay que actuar. Así es un plan maestro. Se entiende cuál es la complejidad de ese contexto, se proyecta cuáles son los diferentes escenarios y hacia dónde queremos lograr y se actúa, se realiza la intervención. ¿Cómo se presenta el master plan? ¿Cómo hago el documento? ¿Cómo lo desarrollo? El resultado del master plan habitualmente es recoger un documento escrito y con alto contenido gráfico. Importante esto, con alto contenido gráfico, donde se establece el marco conceptual y estratégico para su correcta implementación. Vamos a ver, ¿qué se requiere para realizar, establecer ese plan maestro? Se requiere seguir una línea metodológica donde, además de definir las metas que yo quiero lograr, pueden percibirse las restricciones frente a este y las relaciones de las diferentes fases y su influencia. Entonces hay que entender, hay que proyectar y hay que actuar. Veamos en esa estructura cuáles son esos pasos, cuáles son esas etapas que nosotros para hacer ese plan maestro proyecto. Primero hay que analizar la situación, dónde estamos, comprender en dónde nos encontramos, cuál es la situación. Permite conocer la realidad en la cual opera la organización. Análisis del contexto, diagrama del lugar, análisis del lugar físico y medioambiental, socioeconómico, político, normativo y los antecedentes. Diagnóstico de la situación, ya analizamos, ahora vamos a diagnosticar, de acuerdo a ese análisis, cuál es el diagnóstico, cómo está. Permite conocer las condiciones actuales en las que se desempeña la organización. Para ello es necesario establecer mecanismos que permitan medir la actual situación. Y ahí se recomienda el análisis DOFA, que todos conocemos, o FODA, pero que cada uno de nosotros conocemos cómo se aplica y cómo se desarrolla. Después viene una etapa de visión y declaración de los objetivos corporativos. Aquí debemos tener claro cuál es la visión y cuáles son los objetivos que están planteados en la organización, ¿sí? Cuáles son esos puntos, objetivos estratégicos, hacia dónde vamos, ¿sí? Hacia dónde queremos llegar. ¿Y cuáles son las estrategias corporativas? El cuarto paso metodológico, usted presenta las estrategias corporativas que responden a la necesidad de la empresa e instituciones para responder a la necesidad del mercado interno y externo para poder jugar adecuadamente mediante fichas y jugadas correctas en los tiempos y condiciones correctas para lograr los metas y dar identidad propia a la propuesta. Planes de actuación. Más adelante vamos a ver el plan de actuación. Este es fundamental en el plan maestro. O en el plan de operaciones, pero estamos hablando del plan maestro. El plan de actuación es fundamental. Aquí se define cada una de las fases que se van a utilizar en coherencia con el tiempo que se requiere para entregar el producto o prestar el servicio. ¿Qué se busca? Concretar esas acciones de acuerdo con cada problemática que se revisó y se vincula a los principios o a las estrategias de la empresa. Se podría decir que es necesario identificar el problema para entenderlo y plasmar soluciones que van de lo general a lo particular, de un contexto global a uno concreto. En consecuencia, también se hace necesario determinar si son metas a corto, mediano o a largo plazo, identificar cada uno de los agentes implicados a continuación, porque gráficamente pueden comprender mejor qué es el plan de acción. A continuación veamos el plan de acción. Como lo pueden ver, por supuesto, usted puede poner 5 o 6 fases, de acuerdo a la complejidad del proyecto, pueden poner 6 fases. La literatura recomienda que las fases no se compliquen con darle un nombre, una categoría, numérenla, ¿sí? La fase primera, para que eviten las numeras. Pero si usted la quiere darle una denominación porque es su estilo, porque es la cultura, pues usted le da una categoría, ¿sí? Entonces, pero la teoría dice que se puede numerar. Entonces, la problemática. ¿Cuál es la problemática a la que responde? Por supuesto, todo proyecto responde para la solución de una problemática. Esa debe quedar clara. Como se puede ver en el ejemplo del plan de acción, espacio verde residual y desaprovechado. Esa es la problemática. ¿Cuál es la actuación?
se va a recuperar esas áreas verdes. ¿Cuál es la descripción? Se van a reestructurar los espacios verdes no diseñados. Y la estrategia está el símbolo de la gestión de los espacios verdes de conservación. Plazo, corto plazo. Agentes implicados, la comunidad santanderiana. Y así con cada una de las fases, pero este es un ejemplo para que lo vean, ¿sí? Este es un ejemplo que diseñé, pero está adaptado de Martín, el plan de acción. Tanto en el plan de operaciones como en el plan de máster, yo pienso que en el plan de operaciones también debe ir el plan de acción. Seguimiento. Yo sigo insistiendo a todos los asistentes que hay que darle muchísima importancia al seguimiento. Yo creo que la clave de un proyecto efectivo, eficiente o de un director eficiente está en su capacidad para hacer seguimiento. Un director de proyecto debe tener una capacidad para hacer seguimiento y monitoreo al proyecto. El seguimiento monitoreo, ¿en qué consiste? Controlar la evolución de la aplicación de las estrategias corporativas en la empresa. Eso hay que establecerlo en un plan de acción. ¿Cómo usted va a hacer ese seguimiento? ¿Cómo lo va a realizar? ¿Cuáles son esas estrategias? ¿Sí? Para que usted la pueda aprender. Si usted no la escribe y no la establece, ¿cómo después la ejecuta? Y ese es el problema que tenemos con el seguimiento. Usted ve que hay proyectos donde ni siquiera aparece cuál es el seguimiento. Lo damos por un hecho porque lo sabemos de memoria que hay que hacer, pero ahí eso lo hacemos de manera empírica, pero no lo escribimos cómo lo vamos a hacer, mediante qué estrategia, mediante qué técnica vamos a hacer el seguimiento. Y no muchas, con uno o dos, pero escríbalo, para que de esa manera usted pueda, si usted la escribe, tiene mayor probabilidad de ejecutarla que si no la escribe, que si la lleva en la mente. Y evaluación es fundamental. Todo proceso debe ser evaluado. Por supuesto, el plan de acción se debe evaluar para saber, a través de precisamente ese monitoreo, cuánto llevo de avance, cuánto porcentaje voy cumpliendo, cuál es la calidad que estoy obteniendo en cada fase, en cada producto, en cada entregable. Para eso yo necesito evaluar y para eso debo tener unas medidas. Debo medir los resultados y ver cómo están cumpliendo los objetivos planteados. En el PMU hay todo un capítulo de las mediciones que se pueden desarrollar en un proyecto. La evaluación permite hacer un corte en un cierto tiempo y comparar el objetivo planteado con la realidad. Existe para ello una amplia variedad de herramientas y es posible confundirlo con otros términos, con organizar o elaborar proyectos. ¿Qué es evaluar? Vamos a ver qué evaluar. Es la valoración de un programa, proyecto o política que se utiliza para responder preguntas específicas relacionadas con un diseño, la implementación y el resultado. Su propósito es determinar el cumplimiento de los objetivos, la eficiencia, la efectividad, el impacto, la sustentabilidad del programa. Debe proporcionar información que sea creíble, útil. Yo le agrego, preguntarse cuál es la calidad, tanto en las tareas como en los procesos, como lo dice el PMU, como en el producto. La pregunta de la calidad se debe evaluar en todo momento. ¿Qué es un indicador? Aquí es importante porque en ocasiones uno encuentra mucho temor. Cuando uno habla de indicadores, la gente empieza a preocuparse, pero ¿cómo lo hago? Y si le habla de fórmula del indicador, también se angustia, se preocupa. No es nada del otro mundo, es algo muy sencillo. Veamos qué es un indicador. Es una expresión cuantitativa, observable y verificable que permite describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad. Esto se logra a través de la medición de una variable, de una relación entre variables. Es decir, ¿qué lleva a esta definición implícita? Primero tengo que saber cuáles son las variables que tengo que medir. Acuérdense que el concepto de variable es toda cualidad o característica que cambia de valor, de medida, ¿sí? Por ejemplo, el color de los ojos, el color del pelo es una variable, pero lo quiero medir. ¿Sí? El crecimiento, por ejemplo, yo estoy cultivando cachama, entonces quiero saber cuánto está creciendo la cachama a diario, ¿sí? Cuál es el peso que adquiere. Pero yo tengo que tener claro cuál es la variable que voy a medir y entendiendo que variable es todo aquello que cambia de valor, por eso es variable. La variable es lo que cambia de valor, de peso, de medida, de cualidad, de una cualidad. Obeso, delgado, eso es una variable. Todo aquello que puede cambiar de un sujeto a otro, o en el mismo sujeto, o de una entidad a otra, o en la misma entidad, puede ser, es un cambio. ¿Hay luz? ¿No hay luz? Es una variable
que yo puedo medir, porque puede cambiar de un momento a otro. ¿Cuál es la tipología de los indicadores? Yo quiero que a esta diapositiva ustedes le presten mucha atención para que la tengan clara y no se compliquen. Los indicadores es algo que debemos aproximarnos con confianza. Gestión. ¿Qué voy a cuantificar en los indicadores de gestión? ¿Cuáles son los recursos físicos que utilicé? Humanos, financieros, utilizados en el desarrollo de las acciones. Y mide la cantidad de acciones. Ah, esto fue lo que yo utilicé. Pero ¿cuáles fueron esas cantidades de acciones? ¿Cuáles fueron los procesos? ¿Cuáles fueron los procedimientos? ¿Cuántas operaciones se realizaron durante la etapa de la implementación? ¿Sí? Entonces, ese es el indicador de gestión. Producto. Cuantifica los bienes y servicios, intermedios o finales, producidos a partir de una determinada intervención, así como los cambios generados por esta que son pertinentes para el logro de los efectos directos. Ahora vamos a ver los efectos. Mide el cambio resultante del bienestar de la población objetivo de la intervención, como consecuencia directa o indirecta de la entrega de los productos de la prestación de los servicios. Ejemplo, aquí en Colombia hubo un puente que se estaba construyendo y se cayó de la noche a la mañana. El efecto fue nulo, negativo, se perdió la inversión. Hay el indicador de gestión es malo, el indicador de producto es malo y el indicador de efecto peor. Al revés, cuando usted construye una carretera en las zonas agrícolas, el efecto es positivo, permite a los productores sacar sus productos para su comercialización. Usted va estableciendo los indicadores de efecto de qué va a beneficiar. Por ejemplo, en la competitividad. Ah, es un indicador de competitividad. ¿Por qué? Porque se hicieron 10 kilómetros de carretera. ¿Cuál es su efecto? Bueno, benefició, vamos a ver en cuánto incrementó la comercialización de los productos de café, por ejemplo. Entonces usted comparó para cuando antes de la carretera solamente eran 10 toneladas de café, por poner un ejemplo. Después de la pavimentación, 60, 50 toneladas de café. Ah, entonces ese es el efecto, ¿sí? Veamos ahora, ¿qué se entiende por evaluación de impacto? Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico lo define como el término que indica si el proyecto tuvo un efecto en su entorno en términos económicos, técnicos, socioculturales, institucionales y medioambientales. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe es un tipo de evaluación sumativa que se realiza al final de una intervención para determinar en qué medida se produjeron los resultados previstos. Cohen y Franco trata de determinar si hubo cambios. Cuando uno habla de magnitud, habla de la parte cuantitativa que tuvieron, a qué segmento de la población objetiva afectaron, en qué medida, en qué contribución realizaron los distintos componentes del proyecto al logro de su. Y así hay infinidad de definiciones de evaluación de impacto que por razones de tiempo pues no se las puedo presentar todas, pero estas son las más esenciales. Sobre todo la OCDE me parece que cumple con los estándares porque ahí está todo. Es el término que me va a indicar si el proyecto estuvo en la parte económica, en la parte técnica, sociocultural, institucional o medioambiental, cuáles fueron los efectos. El efecto es la consecuencia, ¿sí? ¿Cuál fue el efecto? ¿Sí? Positivo o negativo. Todas las demás, más o menos, están orientadas hacia ese enfoque de la OCDE. Banco Mundial. Ahí tenemos otras definiciones, pero todas van orientadas hacia el enfoque de la OCDE. Vamos ahora a ver cuáles son las etapas de la intervención. Cuando se hace una intervención, implementación, insumos físicos, humanos y financieros requeridos. ¿Qué requiero yo para la intervención? ¿Qué actividades, procesos, procedimientos y tareas que se van a transformar los insumos en productos? Eso es para los procesos, obviamente. Bienes. ¿Cuáles son los productos generados o provistos a partir de la intervención? Servicios. Cambios de corto y largo plazo en el bienestar de la población objetivo de la intervención. ¿Cómo estructurar los objetivos? Obviamente todo objetivo inicia con un verbo, ustedes lo saben, un verbo terminado en ar, ir, ¿sí? Entonces, como pueden ver, tienen un objeto sobre el cual recae la acción del verbo y hay un contexto, ¿sí? Un contexto en el cual nosotros vamos a realizar la acción. Veamos los ejemplos. Elaborar los pliegos para la licitación de obra de intervención antes del 31 de enero. Ahí hay un tiempo establecido, un contexto.
¿sí? ¿Qué es lo que quieren hacer? Elaborar unos pliegos para lograr la licitación de la obra. Adquirir los 12 predios necesarios para iniciar la obra. Veamos otro de bienes y servicios. Construir 35 kilómetros de la red vial nacional. Rehabilitar un puente en la red vial nacional. Efecto. Uno de los efectos. Aquí está un componente de efecto. Reducir los tiempos de viaje en un 15%. Reducir los costos de transporte en carga en un 20%. Ahí están. Un ejemplo de estructura de un objetivo. Construir 35 kilómetros de red vial nacional departamento norte de Santander. Si usted lo quiere llevar a un indicador, pues no lo quiero complicar con la fórmula, pero tampoco es algo tan complejo, ¿sí? O sea, pues que usted sabe que va a construir 35 kilómetros, ¿cuál será el indicador? Pues, ¿cuáles son los kilómetros de ruta de la red vial nacional que usted construyó 35, pues usted lo multiplica por 100 y le viene 35, le va a dar el 100%. Esa es una... Ya, usted tiene que saber qué es lo que tenía como compromiso, como responsabilidad, qué fue lo que realmente hizo en la realidad, lo multiplica por 100 y le divide entre su compromiso, que es el 35. Una manera sencilla para que usted pueda establecer una fórmula para el educador, como lo ven en todos los ejemplos que ahí se los dejo. Esto es una fuente de la Dirección Nacional de Planificación, en la guía metodológica para la formulación de los indicadores, que todos lo pueden encontrar ahí. Bueno, muchísimas gracias por su amable atención y su aporte. Quedo completamente a sus órdenes para aclarar cualquier duda, cualquier pregunta que alguien tenga formular.